Buenos días. Oh, eres tú de nuevo. Es bueno verte. ¿Hay algo mal con ese brazo roto? Mm, Bueno, es algo bastante normal que tengas comezón. Tienes un yeso después de todo. No puedes lavarte, se acumula piel muerta y suciedad, sudor. Pero es normal, no te preocupes. Mm, Siéntate aquí. Además de la comezón, ¿qué más sientes? ¿Algún síntoma fuera del usual, poco común? ¿Algo que llame la atención? Mm, lo normal. ¿Algún otro tipo de síntoma que no tenga que ver con el brazo roto? Quizás falta de sueño, falta de apetito. ¿Sí? Oh, cariño. Lamento oír eso. Pero te puedo asegurar de que es bastante normal después de un traumatismo tan grave como el que tuviste. Ujú. Un accidente automovilístico no es para nada poca cosa. Deja secuelas, además de las físicas. Pueden ser psicológicas, como tu falta de sueño. Mm. ¿Has tratado alguna hierba medicinal? Mm, ok. ¿De casualidad tomas somníferos? ¿Con receta? ¿O sin receta? ¿No? Qué bueno que no te automediques. Mm, Honestamente, recetar fármacos no es la mejor idea, pero dado a que esta es tu tercera cita y no parece haber mejora, creo que podría recetarte unos, si así lo deseas. ¿No? Perfecto. Entonces, ya que no vas a hacer uso de fármacos, te puedo recomendar que uses una regla bastante entretenida, de alguna forma. Déjame buscarla. La acabo de encontrar. No es para nada, no tiene para nada que ver con la medicina, es solo simplemente una ligera rutina. Se llama la regla del 10-3-2-1-0. Esta regla se trata de no tomar cafeína 10 horas antes de dormir. No comer ni tomar alcohol 3 horas antes de dormir. Tampoco hacer nada relacionado con el trabajo 2 horas antes de dormir. Ni siquiera pensar en ello o hacer planes para mañana o para la semana. Solo desconectarte. El 1 es porque 1 hora antes de dormir no tienes que estar en presencia de ninguna pantalla, ya sea la televisión o el celular. Y así conseguirás 0 bostezos durante el día. Por experiencia, es bastante funcional si lo haces de verdad. Eso es lo que te podría recomendar fuera de la medicina. Respecto al apetito, creo que también podría ser una ayuda, ya que no consumirías comida 3 horas antes de dormir. De casualidad, perdón por asumir, pero de casualidad consumes snacks de medianoche, que es bastante común en jóvenes como tú. Sí, me lo temía. Bueno, lo sé, en la noche da ganas de tener un snack, un pequeño snack. Pero lo que pasa con eso es que estás añadiendo azúcar a tu cuerpo, a tu organismo. Y eso le da energía y te mantiene aún más despierto. Así que no es una buena ayuda. Y también si eres dependiente a la cafeína, te recomiendo que lo dejes paulatinamente. Pero si eso no te funciona, recomiendo que directamente lo dejes. Porque el exceso de consumo de cafeína
además de tener muchos factores negativos, además causa dolores de cabeza, causa migraña. Y eso también afecta a tu sueño, a tu ánimo y tu apetito en el día. Bueno, te estoy dando estos tips porque honestamente no hay nada mal con tu brazo. Está sanando normalmente. De hecho, creo que tú ya puedes sentirlo. Está casi completamente reajustado, en palabras coloquiales. Así que lo que yo creo es que estás teniendo problemas en tu vida cotidiana, pero por un factor psicológico. Hay un término para eso. Se le llama síntoma psicosomático. Esto quiere decir que por factores psicológicos, ya sea estrés, que no tengas paz mental, afecta directamente tu estado físico. Lo más común es que por estrés tengas comezón o reacciones alérgicamente, como con granitos por todo el cuerpo, pero también puede provocar debilidad en el sistema inmunológico en general. De hecho, creo que podría ser bueno que me esperes aquí. Yo voy a ir a hablar con el doctor para que te revise el brazo, porque honestamente yo creo que ya está bien, pero necesito la autorización del doctor, que dé el visto bueno. Y si así es, si quieres te sacamos el yeso ahora mismo. Ok, espérame aquí, ya vuelvo. ¿Ves? Te dije que ya estaba bien tu brazo. Aunque si te asusta, no te preocupes, puedes dejarlo un poco más. Hasta estar completamente segura. ¿Quieres que lo saque? Bien. Para esto voy a necesitar usar una sierra, pero no te preocupes, tú no te muevas, confía en mí, no te voy a hacer daño. Bien. Y listo. Fuera yeso. Oh, luces un poco triste. ¿Es por los dibujitos y garabatos que hay en el yeso? Veo diferentes letras. Diferente caligrafía. ¿De casualidad son de tus amigos? Eso es muy tierno. Bueno, si no te molesta, te puedo dejar un recuerdo en el brazo para que no te sientas tan triste. Ujú. 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 Listo. Up. Dame un segundo, voy a actualizar los datos en el sistema y volveré contigo. Listo. Da de alta. Ya te puedes ir tranquilamente. ¿Qué pasa? ¿No te quieres ir? ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Por qué volviste después de la segunda cita? Quiero decir, ya te había atendido antes y te había dado el mismo diagnóstico que te di ahora. Seamos honestas. ¿Fue para verme a mí? Oh, no te preocupes, no estoy molesta. Fue bastante evidente desde el momento en que pediste ver exclusivamente a la enfermera Chippy. 2 veces. Oh, por favor, cariño, tenga contactos aquí. Me llevo bien con la mayoría de enfermeras. Y ellas me contaron un par de cosas. Como también me contaron que trajiste un bello ramo de flores. El que está ahí. ¿De casualidad es para mí? Oh, cariño, no tienes por qué estar avergonzado. Me siento halagada. Muchas gracias. Son hermosas. Bueno, ya terminamos aquí. Ya te puedes ir. Y gracias por las flores, es un lindo detalle.
aunque no era necesario. Ah, espera un segundo. Te ves un poco decepcionada, así que quizás deberías ver qué es lo que dibujé en tu brazo. Llámame. Adiós. Es una ternurita. De verdad espero que me llame. Hace tiempo que no salgo en una cita. Bueno, hora de volver al trabajo.